Se dice que tarde o temprano el karma se regresa a quien hizo daño, pero en mi caso a mí nadie me hizo algo malo, sino todo lo contrario. Fui quien caro pagó el haber causado dolor a otras personas, y espero que contar esta historia de mi vida sirva para que quienes la escuchen tomen sus precauciones y de paso me sirva para liberar la culpa y el dolor que sigo cargando. Me llamo Marisol y hace 25 años vivía con mi hermana Mariana y mi madre. No teníamos padre, ya que él nos abandonó para irse con otra mujer cuando apenas teníamos 6 y 7. Vivíamos en un pequeño rancho que apenas estaba creciendo. Nos conocíamos prácticamente casi todos los vecinos. Cuando éramos unas adolescentes, jugábamos con un chico llamado Omar. Aquel niño le gustaba a mi hermana y a mí también, pero como yo quería seguir otro camino más allá de casarme y llenarme de hijos como muchas de mis vecinas, siempre traté de animar a mi hermana para que fuera novia de Omar, porque a mí no me importaba realmente. Cuando mi hermana se volvió un poquito mayor, mi mamá le dio permiso de ser novia de Omar. Aquellos duraron un par de años juntos, cuando en eso, ya a los 19 años, Mariana nos llegó con la sorpresa de que iba a casarse con Omar, porque estaba embarazada. A mi madre no le quedó más remedio que apoyarla. Le hizo saber que les ayudaría con todo lo que pudiera, esto a cambio de que se fueran a vivir a la casa, porque eso sería lo más prudente. De esta forma se realizó la boda. Pasó el tiempo y aquel pequeño bebé nació. Mi madre prácticamente se hacía cargo de muchos de los gastos del bebé de mi hermana. A ella le estaba costando mucho trabajo sobrellevar todos los gastos de la casa. Sin embargo, hubo una gota que derramó el vaso, pues al poco tiempo después de que mi hermana tuvo a su hijo, ya estaba otra vez embarazada. Mi madre tuvo que hablar con Mariana seriamente y le dijo con una voz muy fuerte: «Ya ni la chingas, Mariana, pues que no te cansas de tener y de tener hijos. Dile a tu viejo que también se cuide. Casi parecen conejos. Todavía dijeras tú que cooperan mucho con los gastos, pero ni eso, tu viejo es un pinche huevón». En mi caso me mantenía al margen de la situación. Solo observaba cómo mi madre y Mariana constantemente discutían. Transcurrió el tiempo hasta que un día Mariana fue a buscarme a mi habitación, la cual quedaba hasta el fondo de la casa, pero yo era feliz en mi propio mundo, sola, sin que nadie me molestara. En eso Mariana me dice con voz tímida: «Hey, Marisol, necesito hablar contigo. ¿Tienes tiempo de escucharme?». Sin pensarlo mucho le dije que sí, pues extrañaba mucho cuando éramos niñas y no parábamos de jugar, y para ese tiempo las cosas parecían ir demasiado rápido. Intercambiamos algunas palabras, cuando en eso me interrumpió diciendo: «Sabes, hermana, debo confesarte algo. No sé qué hacer con Omar. Mi madre ya me regañó por no dejar de tener bebés, pero es que Omar nomás no se me quiere despegar. Todas las noches me pide tener intimidad, incluso se enoja cuando el bebé no deja llorar, porque nos interrumpe». Me quedé sonrojada con lo que mi hermana me compartía sobre su vida. No quise escucharla más porque, debo admitir, que por mi mente divagaron todas aquellas imágenes de ellos haciendo aquel acto pecaminoso, y para mí fue imposible que aquello no afectara mis sensaciones, porque como yo nunca había probado a un hombre, me imaginé de inmediato a Omar haciéndomelo como a mi hermana. Después de aquella charla, cuando mi hermana salió de mi habitación, no dejaba de pensar en todo lo que me contó. Mi mente me hacía pensar cosas perversas, pues yo nunca había tenido novio. No sabía exactamente qué se sentía estar en los brazos de un hombre. Y recordé cuando éramos más chicas. Aquel hombre también me gustaba, pero jamás imaginé que fuera así de intenso, de cachondo. Pero bueno, uno nunca sabe. Arrepentida, fui y busqué a mi hermana, quien tenía su casita en el pedazo de terreno que le dio mi madre ahí mismo en la casa. Toqué a su puerta y le dije: «Perdona, Mariana, solo quería decirte que aquí estoy para ayudarte. Si necesitas ayuda con el bebé, mientras no está tu marido, yo puedo hacerme cargo. Sirve que de mientras me cuentas un poquito más de cómo es tu vida con él». Mariana, quien estaba un tanto cansada y hasta desesperada,
aceptó y añadió: Muchas gracias, Marisol. No sabes la falta que me hace hablar con alguien. Mira que a mamá no le quiero contar nada. Ya ves cómo es de fría y enojona. La interrumpí diciéndole que no se preocupara, que yo la escucharía. En eso Mariana se guardó su pecho lleno de leche y acostó al bebé más pequeño. Tomó asiento en el sillón y me dijo: Como te decía el otro día, me da mucha pena con mamá hablar de estos temas, pero no sé qué hacer con Omar. Él nomás se la pasa pensando en tener pasión todas las noches, y yo a veces ni ganas tengo. Mira que termino agotada de cuidar a los 3 bebés todo el día. Ya ni tiempo me da de arreglarme, pero aún así, este hombre ahí me tiene bien empinada. Ya me pide que me ponga de una y de otra forma para satisfacerlo. Debo confesar que mientras escuchaba a mi hermana, sentía un gran cosquilleo entre mis piernas, y atrevidamente le dije: Ay, hermana, pues deberías aprovechar y disfrutar también tú. Pregúntale a Omar qué es lo que más le gustaría que le hicieras, y cúmplele como mujer, pues para eso estás. En eso iba llegando de trabajar el esposo de mi hermana. Lo vi cómo se quitó las botas, el sombrero vaquero, y le pidió de comer a Mariana. Yo solo lo saludé y me retiré de inmediato, pues no me atrevía a verlo a la cara después de que no me lo sacaba de la cabeza. Así pasaron los días y aquellas palabras de mi hermana sobre su esposo no dejaban de resonar en mi cabeza. Me daban vueltas y vueltas, y sobre todo en la noche cuando me acostaba a dormir. A veces fantaseaba una y otra vez con que aquel hombre me hacía todo lo que mi hermana me describía. Llegué a tocarme y a satisfacerme por mi cuenta, pero mi cuerpo me lo pedía a él. Quería sentir sus grandes manos sobre mi cuerpo, sobre mis pechos. Quería que me tomara de la manera en la que más se le antojara. En ese momento, era la única manera de tenerlo en mis sueños, hasta que, en una ocasión, mi madre me pidió que la acompañara con doña Lucha, una anciana de 60 años, a quien todos conocíamos como la curandera de aquel ranchito, pero otros decían que también era una bruja. En fin, yo solo quería acompañar a mi madre por unas hierbas, para que se hiciera unos remedios. Así pasaron un par de ocasiones en que llevé a mi madre con aquella mujer, pero hubo una en la que ya no pudo ir, porque una ocasión mi madre tropezó con una piedra y se torció el tobillo. Esto la llevó a estar en cama un mes y me mandaba a mí por sus hierbas con doña Lucha. Fue entonces que al llegar con esta mujer, miré como una mujer joven salía de su cabaña, así que cuando entré y le saludé a doña Lucha, le comenté: Oiga, señora, pensé que solo las abuelitas venían con usted a visitarla, pero ya vi que también la buscan mujeres jóvenes. Si se puede saber, ¿a qué vino aquella chica que salió hace un momento? Hasta eso doña Lucha, con voz muy amable, respondió a mi pregunta: Ay, mija, pues hay de todo en esta vida. Esa mujer vino para hacerle un amarre a un hombre que nomás no le hace caso por las buenas. ¿Cómo ves? No comprendo cómo a mujeres les gusta tener a los hombres a la fuerza. Me quedé impresionada con lo que acababa de escuchar y quise reafirmar lo que había escuchado preguntando de nuevo: Entonces, señora Lucha, ¿eso que me está diciendo es algo que se puede hacer? ¿Es real? Doña Lucha se me quedó viendo, muy astuta, y me dice: Claro, mija, siempre y cuando tengas la convicción y la fe necesaria para que aquello que quieras se te realice, créeme que sí pasa. Ah, bueno, también es necesario tener las herramientas necesarias. Y sobre todo el gran poder de una mujer curandera y bruja como esta que tienes aquí enfrente, porque así como me ves de insignificante, créeme que ya he casado a muchas parejas de aquí del rancho. Te puedo asegurar que mis amarres no fallan. La verdad es que me alegré de escuchar aquello, y muy emocionada le dije: Ay, doña Lucha, pues ¿qué cree? Que hay un joven que me gusta tanto, pero es muy tímido para hablarme. Ya me ha echado algunas miradas, pero nomás no se anima a buscarme. ¿Usted cree que le podamos dar una ayudadita? Doña Lucha se sorprendió de escucharme, pero me dijo: No te apures, jovencita. Ese muchacho solo requiere un empujón. Si quieres, te busco las hierbas para el remedio de tu mamá,
Y si tienes tiempo, te ayudo a hacerle un trabajito a aquel joven. Verás como el condenado no te va a soltar. Aquella tarde, me esperé a que la mujer me entregara las hierbas y después me dijo: escúchame bien, muchachita. Para el trabajo que vamos a hacer, necesitaremos un pedazo de tela de aquel muchacho. Puede ser de una camisa, de un pantalón, lo que tú quieras. Si se puede conseguir un calzón, mucho mejor. Pero tal vez eso sea complicado si dices que aún no han tenido contacto. También puedes traerme una fotografía, o basta cualquier objeto que le pertenezca. Si consigues la tela, quiero que le des forma a un pequeño muñeco como el que te mostraré. Le vas a atar un listón rojo y también le vas a clavar un alfiler justo aquí. Vas a pasarte aquel muñeco por cada rincón de tu cuerpo y buscarás de esta forma despertar el deseo en aquel muchacho. Así deberá ser por 3 días. Después de esto colocarás unas velas rojas a la luz de la luna, a la vez que te vas a untar estos aceites en el cuerpo y sobre todo en tus partes íntimas. Como te darás cuenta, esto es muy sencillo. Tú sola podrás hacerlo en casa, pero eso sí, esto ya lleva mi bendición y con eso es que te garantizo funcionará. Estaba realmente impresionada. Aquello parecía sencillo, porque tendría todo a la mano muy disponible. Le di las gracias a doña Lucha, y contenta me regresé a casa pensando en el plan perfecto para obtener todo lo necesario. Llegué a casa, le preparé el té de hierbas a mi madre, y se lo llevé a su habitación. Como ella seguía sin poder caminar, seguía acostada en su cama viendo la televisión, así que sin problema pude hacer lo que tenía planeado. Al día siguiente me levanté temprano, justo cuando Omar salía a trabajar. Me dirigí al terrenito de mi hermana y le dije que quería ayudar en sus quehaceres mientras ella dormía y descansaba un poco. Mi hermana se mostró abierta y entusiasmada por recibir mi ayuda. Mientras le daba de comer a su niño pequeño en la cocina, le comenté que entraría a su habitación para sacar la ropa que lavaríamos. Mariana no dejaba de agradecerme todo el tiempo. Hasta me dijo con una voz muy tranquila y serena: eres un pan de Dios, hermana querida. Gracias por ayudarme y dejarme dormir, porque anoche por darle gusto a mi marido acabé bien molida. Pero bueno, también seguí tu consejo y ya le estoy agarrando gusto al asunto. Noté mucha felicidad en mi hermana. No supe qué responderle. Solo de mi boca salió una risa nerviosa y me dirigí a la lavadora para echar la ropa. Antes de lavar todo, tomé uno de los calzones de mi cuñado y para mi suerte eran de color rojo, así que los envolví y me los guardé en el pantalón. En eso me doy cuenta de que mi hermana se quedó profundamente dormida en el sillón, abrazando a su bebé. Sin decirle nada me fui a mi habitación para dejar aquel calzón. Cuando regresé, ella ya había despertado. Me preguntó si podía cuidar al bebé mientras se daba un baño y se arreglaba para recibir a su marido. En ese momento, aquel llegó, y al entrar a la casa, me dijo alegremente: ¿qué tal, cuñadita? Qué milagro que te dejas ver. Vives aquí al lado y casi nunca nos visitas. Muy sonrojada le respondí: sí, ¿verdad, cuñado? Tienes mucha razón. Hace mucho que no nos veíamos, pero de ahora en adelante las cosas van a cambiar. Me vas a ver más por aquí, pues le estaré ayudando a mi hermana con el bebé, para que así ustedes tengan tiempo de divertirse un poco y también salir de la rutina. Mi cuñado me respondió que, en efecto, necesitaban mucho de eso, porque a mi hermana siempre le daban ganas de quedarse en la casa, porque argumentaba constantemente estar cansada. Conversamos durante un buen rato, hasta que mi hermana salió. Me dio las gracias y me dijo que podía irme, que ya no me necesitaba. Cuando regresé a mi habitación me di prisa para hacer aquellas cosas del amarre. Saqué el calzón que había tomado y con dulzura fui dándole la forma de un muñeco. Agarré algunos materiales que ya tenía ahí y al finalizarlo, le coloqué su listón rojo y me lo fui frotando por todo el cuerpo, especialmente en mi zona femenina. Todo aquello mientras visualizaba las cosas que quería que me hiciera aquel hombre. Posterior a eso, en mi baño, coloqué un altar, puse una foto de mi cuñado, la cual también tomé de su habitación. Día a día fui haciendo todos los procedimientos que me recomendó la señora Lucha.
Tenía mucha fe en sus palabras y en las cosas que me había dicho sobre aquello de que las parejas del rancho ella las había unido con sus amarres. Al día siguiente fui con mi hermana con el pretexto de ayudarle. Cuando llegué me dijo que su marido estaba de vacaciones, por lo tanto no me iba a necesitar. Justo estaba por irme, cuando en eso Omar le dijo a mi hermana que me dejara pasar, que vendría bien una ayuda con el bebé, para que así ellos echaran una siesta, pues el embarazo de mi hermana ya había avanzado más y cada vez se sentía más cansada. Mariana estuvo de acuerdo, y mientras ellos se fueron a dormir, yo me quedé en la sala cuidando al bebé. Debo confesar que escuché todo lo que estaban haciendo, los gemidos de mi hermana y el rechinar de la cama que azotaba contra la pared. Fue tanto que mejor me salí con el niño a tomar el aire fresco, y sentí muchos celos de que aquel infeliz siguiera teniendo intimidad con mi hermana, porque yo deseaba ser la que estuviera en esa cama. Aproveché para ir con mi madre, para darle su té de hierbas y su medicina. Ella se alegró tanto de ver a su nieto, que con eso se me fue el mal sabor de boca. Un rato después mi hermana llegó, me pidió que le diera al niño porque lo iba a bañar. Yo me fui a mi cuarto sin decir más, me sentía muy celosa. Estaba enfadada porque mi hermana sí fuera feliz y yo no. Tuve que ser paciente para que al fin los resultados de aquel amar de brujería se presentaran. Y sabía que todo iba por buen curso, porque noté que por las noches mi hermana y Omar estaban discutiendo. Al parecer estaban teniendo una crisis de pareja. Con aquello fui aún más paciente, hasta que un día mi madre se había quedado profundamente dormida por un medicamento para dormir. Aquella ocasión, me encontraba encerrada en mi cuarto, estaba limpiando, cuando de pronto una mano por detrás me tapó la boca. Inmediatamente escuché una voz en mi oído. «No sabes cuánto te he deseado todo este tiempo, Marisol. Te necesito. No sé qué me está pasando, pero de un día para otro me has atraído mucho. Todo el día te tengo en la cabeza. Por la noche te deseo, y no puedo tener más intimidad con tu hermana, porque tú apareces en mi cabeza. Muchas veces se lo he hecho pensando que eres tú, así que te pido que no tengas miedo, porque sé que también me deseas. Me he dado cuenta de cómo me miras. A la cuenta de 3 te voy a soltar. Si quieres que esto continúe, por favor no digas nada y cede ante mí, pero si tú no quieres, te prometo que me marcharé». Cuando Omar me soltó, yo realmente no sabía qué hacer. Me quedé callada, tenía muchos nervios. Nunca me había sentido preparada para cuando ese momento llegara. Mi cuerpo parecía hervir en fuego al escuchar su voz, y de inmediato me le lancé a sus brazos. Lo fui desvistiendo y besando como si no hubiera otra oportunidad más en mi vida, como si aquel fuera el último hombre en el mundo. Al verlo desnudo, mis emociones se volvieron muy intensas. Le pedí que también me desvistiera, y mientras me quitaba cada una de mis prendas, yo le pedía que me hiciera todo lo que le hacía a mi hermana. Después de aquello, el hombre me acostó sobre la cama, y me estuvo besando una y otra vez como un perro desesperado y hambriento. Él tomaba cada uno de mis pechos y los mordía de una manera tan provocativa, mientras me decía que me deseaba mucho. Me tomó de la cintura y comenzó a darse gusto con mi cuerpo, de una manera salvaje, hasta que por fin terminó. Nos quedamos en la cama dándonos besos. Había un gran deseo y pasión entre nosotros. Olvidamos prácticamente que todo existía a nuestro alrededor, y de esa forma volvimos a consumar aquel acto. Jamás olvidaré la forma en la que ese hombre me miraba. De sus ojos salía fuego y ardía en unas fuertes llamas. Comprobé aquella tarde que era un animal en la cama, y así pasaron varios días, teniendo aquellos encuentros a escondidas para juntar nuestros cuerpos. Para esto, en ocasiones, Omar le decía a mi hermana que estaba haciendo algunas reparaciones en la casa de mi madre y que tenía que dedicar algunas horas. Ese tiempo lo aprovechábamos bien para pasarla de maravilla. Yo sabía que mi hermana ocupaba ese tiempo para descansar, por eso no tenía miedo de que nos descubriera. Sin embargo, una situación así es muy difícil que se pueda mantener oculta para siempre. En aquellos tiempos, cuando mi madre se recuperó de su tobillo, una tarde salió a buscarme y se dio cuenta de que Omar
Había salido de mi habitación sigilosamente. Aquella tarde mi madre me regañó. Me dijo que no anduviera estando a solas con mi cuñado, porque más allá de ser parte ya de la familia, era hombre y tenía sus necesidades, que mejor ni me metiera en problemas. Me limité a dar explicaciones y solo le respondí que sí, que no se preocupara, y cerré mi puerta. Pero a mi madre no me la podía hacer pendeja. Dicen que las mamás tienen un instinto y todo lo saben. Así que sin darme cuenta, un día entró a mi habitación sin mi permiso. La muy lista me mandó con doña Lucha a comprarle más hierbas. Así que cuando regresé a casa, mi madre estaba completamente enojada, esperándome en la habitación. Ella había encontrado mi altar en el baño y traía la foto de Omar en sus manos, también el muñeco de tela, y muy enfurecida me dijo: «¿Qué pendejadas has estado haciendo, Marisol? ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu hermana? Esto no es un juego. Debiste pensarlo 2 veces. Vas a ver cómo te irá cuando Mariana se entere que le quieres bajar al marido. No eres más que una maldita perdida». Enfurecida, le quité las cosas a mi madre y le dije que no me importaba, que ese hombre y yo nos amábamos y que su amor me era suficiente. Mi madre se enfureció más y me pidió que agarrara mis cosas y me largara de la casa antes de que mi hermana se diera cuenta. Ignoré sus peticiones. En eso, pues, que llega Omar, pero al ver a mi madre se limitó a entrar. Mi madre le pidió que no se fuera, y cuando Omar entró, mi madre nos dejó a solas para que platicáramos, y de esa forma termináramos toda esa estupidez que estábamos viviendo. Por mi parte yo le comenté a Omar que mi madre me había corrido de la casa porque se había enterado de lo nuestro. De esa forma le pedí su ayuda para que nos fuéramos juntos, nos olvidáramos de todo y empezáramos una vida juntos. A Omar no le parecía lo que yo le estaba pidiendo, porque de hecho, él iba con la intención de darme un mensaje. «Perdona, Marisol, pero de hecho, venía a decirte que lo nuestro ya no puede continuar. Por mucho que yo te quiera y te ame, tu hermana acaba de recibir una desagradable noticia y me necesita. Perdóname, pero no puedo dejarla sola. Ella es mi esposa y tengo un compromiso con ella y con Dios». Me enfurecía mucho lo que él me decía, porque me sentía una tonta. ¿Acaso su amor no era tan fuerte? ¿Qué acaso no me amaba de verdad? Le golpeé la cara con una cachetada, reprochándole todas las noches que le entregué mi cuerpo y mi amor. Le supliqué que no me permitiera que mi madre me echara de aquella casa. Se armó un terrible escándalo, cuando en eso, enseguida llegó mi hermana y todo se intensificó. Mi madre defendió a Mariana y le contó sobre el trabajo de brujería que le había hecho yo a su marido. Me defendí diciendo que ella tenía la culpa por haberme contado sobre las intimidades que vivía con él y darme lujo de detalles sobre el tema, porque eso despertó en mí el deseo de tenerlo tan bien como hombre. Omar se quedó impactado al darse cuenta que le había hecho un amarre de brujería, pero no dijo mucho, porque estaba más asustado por el diagnóstico de mi hermana. Ahí mismo en la discusión, resultó que mi hermana tenía un cáncer de estómago ya en etapa muy avanzada. Prácticamente la estaban desahuciando. Mariana no dijo mucho, se quedó callada. Ella no reaccionó como se esperaba. Parecía no haberle dado coraje que su esposo le hubiera sido infiel conmigo. Sé que ella tenía cosas más delicadas e importantes en qué pensar. De hecho, se le veía muy apagada. Ella, de escuchar todo aquello, simplemente se retiró. Mi madre, al enterarse en ese momento del diagnóstico, se fue con ella y de esa forma me quedé sola en la casa como un perro. Mi enojo me llevó a aferrarme al amor de aquel hombre y a volver a ponerle mi altar. Yo lo quería conmigo y estaba segura que nadie me lo iba a quitar. Ni siquiera me importaba la salud de mi hermana, y de eso me doy cuenta que me había convertido en un maldito demonio, alguien despiadada, quien no podía pensar más que en sus propios deseos, más allá de toda empatía, que mi familia bien me merecía. Conforme fueron pasando los días, la salud de mi hermana fue empeorando. El mal, que avanzó muy rápido, fue destruyendo su cuerpo. Como era de esperarse, Omar no podía con tanto. Él vivía frustrado, lleno de impotencia porque la salud de mi hermana no se iba a recuperar.
Todo aquello lo llevó a refugiarse nuevamente en mis brazos. Él me decía que solamente necesitaba desfogar todo el dolor, todas aquellas emociones llenas de frustración. Pero yo sabía que tarde que temprano iba a caer nuevamente enamorado ante mí. Finalmente mi hermana moriría y partiría de este mundo. Mi madre estaba consumida entre la tristeza y la rabia, porque a causa de aquella muerte, jamás vio el nacimiento de su segundo nieto. Más allá de que murió mi hermana, también murió el fruto que llevaba en su vientre. Mi madre nos corrió de la casa, a Omar y a mí. Nos arrojó las pocas cosas que teníamos a la calle. Después de aquel duro y cruel momento, Omar y yo rentamos con el poco dinero que teníamos un cuartito que estaba bastante mal en cuanto a condiciones. Sin embargo, teníamos que empezar juntos de alguna forma. En mi cabeza no me importaba todo lo que estábamos dejando atrás. Yo lo quería a él, quería sentirlo, quería que fuera mi hombre. No obstante, las cosas ya no resultaron ser tan emocionantes como antes, pues Omar, quien era un hombre muy intenso en la cama y muy cariñoso conmigo, perdió repentinamente su energía y su vitalidad. A pesar de que trataba de consolarlo todos los días ofreciéndole mi amor y cuidados, él nomás ya no me daba atención. Su mirada se notaba perdida. No lloraba por la pérdida de mi hermana, al menos creo que no delante de mí, pero estaba como fuera de este mundo. Se la pasaba acostado todo el día, muy desanimado. Sin embargo, mis esfuerzos fueron en vano. Omar comenzó a beber mucho alcohol. Él pasaba horas y días perdido en ese maldito vicio. Y justo una mañana que salí a casa de doña Lucha para pedirle algún remedio para que Omar se recuperara y volviera a ser el hombre vital y enérgico que tanto me había gustado. Justo esa misma mañana, después de que regresé a casa, me llevé una fuerte sorpresa, pues Omar se había salido y no me había dicho a dónde iba. Pasaron varias horas y al llegar la tarde, estaba yo muy preocupada. Cuando finalmente la oscuridad nos invadió, yo no podía dormir. Sin embargo, pensé que Omar necesitaba su espacio. Sin embargo, a la mañana siguiente, recibí la devastadora noticia de que unos campesinos habían encontrado a Omar entre unos mezquites, en los cuales estaban cerca de aquellos terrenos. Mi amado estaba colgado en uno de esos árboles. Tenía una soga atada al cuello. Su cuerpo estaba sin vida. En su mirada se notaba el fuerte dolor que sentía, quizás la culpa, porque él sabía que por lo que habíamos hecho, de alguna forma habíamos enfermado a Mariana. Me sentía aterrada al saber que Omar había partido de este mundo de esa forma, y como me sentía responsable de lo sucedido, empaqué mis pocas cosas que me quedaban y me marché del rancho. Tenía miedo de que se me culpara a mí, porque por boca de mi madre, ya en el rancho todos sabían que yo había embrujado a ese hombre y también, posiblemente, hecho un mal a mi hermana para que muriera. Caminé varios días por toda la carretera buscando un nuevo lugar para vivir, alguien que me diera un aventón a un lugar donde nadie me conociera. Sin embargo, llegó un momento en que ya no pude seguir. La culpa, el llanto y el remordimiento aparecieron de golpe. Jamás imaginé que ese momento pudiera llegar. Cuando por fin llegué a un pueblo cercano, me quedé llorando ahí tirada, en la calle, sin consuelo. Lamentaba profundamente la pérdida de Omar, y sobre todo por la pérdida de mi hermana. En ese momento me di cuenta de las cosas tan atroces que hice. Sin embargo, ya no había marcha atrás. Las cosas ya no iban a cambiar. En aquel pueblo estuve pidiendo dinero, un pan, algo que me sirviera para comer. Con lo poco que recolecté, tomé fuerzas y regresé a la carretera para seguir caminando. Mientras iba avanzando, recuerdo que se paró una camioneta. En aquella venían dos sujetos, los cuales de inmediato me permitieron subir a su vehículo. Yo creí que estaba en camino a mi salvación. Sin embargo, aquello resultó finalmente ser mi perdición. Aquellos tipos no me dejaron bajar de la camioneta. Al contrario, me llevaron a su casa, la cual estaba internada en lo más profundo de la sierra. Me di cuenta que aquellos tipos trabajaban en el crimen organizado. De esa forma supe que jamás podría escapar de ahí. No quiero entrar en detalles de todo esto que les he contado, porque mi vida ha sido un infierno. Aquellos sujetos prácticamente me esclavizaron y se han servido de mi cuerpo una y otra vez cada vez que se les apetece.
Estos me tratan peor que a un animal. Acá donde estoy no he recibido visitas, más que de un par de personas a quienes, por fortuna, he podido contarles mi caso. Si esto llega a sus oídos, es porque un alma piadosa llevó el mensaje de mi vida, de mis errores y de mis atrocidades, para que quien escuche esto no haga lo mismo, para que valoren a su familia, a su sangre, y la defiendan en lugar de destruirla. Quizá para cuando escuchen esto yo ya estaré muerta, completamente bajo tierra, en algún lugar oculto y en el olvido de aquellos terrenos del cerro, donde ni siquiera llegará la bendición de Dios mi Señor. Sé que todo este castigo ha sido merecido, porque lo que yo hice no tiene nombre, y el infierno que he estado viviendo, y la posible muerte tan horrible que tenga, la siento como bien merecida. Si de esa forma puedo pagar y hacer que mi hermana descanse y también Omar, entonces lo acepto, porque sí, he cometido en mi vida el peor de los errores, y este fue el de utilizar de una forma destructiva la brujería.